En Josué capítulo 7. Vamos a leer una serie de versículos de una enseñanza muy hermosa que vivió el pueblo de Israel. Y yo quiero que al meditar esta palabra nosotros nos vayamos relacionándolo a nuestras vidas, vayamos relacionando esto a nuestra iglesia, vaya relacionando esto a su entorno, a lo que usted vive como creyente. Aleluya. ¿Está conmigo? Josué capítulo 7, versículo 1 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Por si acaso en su casa no tuvo el tiempo para leer en esta semana, ahora sí la vamos a leer. Aleluya. Sí lo tenemos ya todos. Y si no, pues aquí el hermano nos va a ayudar en la pantalla, ¿verdad? Yo lo leo y ustedes con su miradita ahí, con sus ojitos vayan conmigo juntos. ¿Les parece? Amén. Josué capítulo 7, versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Padre que estás en los cielos, te suplicamos, mi Dios amado, que esta palabra produzca, Señor, en nosotros un deseo de ser mejores, Padre. Te pido que tu palabra escudriñe nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, Señor.
y que de igual manera reconozcamos, Señor, delante de ti si fallamos. Te suplico que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor amado, oh Dios del cielo, produciendo un fruto maravilloso en tu pueblo, Señor. Gracias te doy por los amigos, por las personas que están con nosotros y por todos aquellos, Señor, que oirán tu palabra. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora sí, pues siéntese, hermano. El tema de esta enseñanza es el peligro de nuestras victorias. El peligro de nuestras victorias. Israel estaba acostumbrado a ser un pueblo de victoria, un pueblo vencedor. Pues maravilloso fueron las promesas dadas a él desde el inicio de su formación como pueblo, las promesas a Abraham. Maravilloso fue como Dios lo sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, dice la palabra de Dios. Maravilloso fue como el Señor se iba glorificando conforme el pueblo de Dios iba obedeciendo. Terribles y tremendos milagros hacía Dios en medio de su pueblo, guiándolos por el desierto, por aquella columna de fuego por la noche y aquella columna de nube durante el día. Era maravilloso como Dios se glorificaba alimentando a aquellas 600,000 personas que caminaban el desierto. Era glorioso como Dios se movía en medio de su pueblo. Pero también Dios quería, así como ese pueblo escogido, como esa nación santa que Él llama, Él quería que su pueblo fuese un pueblo obediente, fuese un pueblo que cumpliera los estatutos, las reglas, que cumpliera todo lo que Él había establecido. Porque una manera para que nosotros alcancemos las bendiciones o las victorias de parte de Dios es que cumplamos su voluntad y que hagamos su voluntad. Yo creo que una de las victorias más grandes de cualquier iglesia está basado en que cada uno de nosotros hagamos esa voluntad. Porque recuérdese que la iglesia aquí no la formo solamente yo, no la forman solo los músicos, no solo los maestros, no solo los niños. La iglesia la formamos cada uno de nosotros. Aleluya. Y si nosotros tenemos ese, démoselo fuerte si es para el Señor, ¿verdad? Si nosotros tenemos, hermanos, ese en mente, ese pensamiento en mente, yo le garantizo que usted se va a meter en la visión y en el propósito por el cual usted está aquí en esta hora. Del contrario, usted va a andar, como dice la palabra, como a la aventura. O sea, sin propósito. Llegó a la iglesia, vino a la iglesia porque era un domingo, porque alguien lo invitó, y en realidad porque no quería estar aburrido. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos hermanos, ¿verdad? Pero no es ese el propósito. Cuando usted entiende el verdadero plan, el verdadero camino, el verdadero deseo que Dios tiene para que nosotros seamos salvos, yo le garantizo que usted va a poner de su parte. Pero fue brillante, hermanos, como el escritor afirma que Jehová estuvo con Josué, ¿verdad? Y dice allá siempre en Josué capítulo 6 versículo 27, ahí lo puede poner si quiere solo como referencia. Dice que el nombre de Josué se divulgó por todos lados. O sea, era un hombre que tenía fama, porque Dios estaba con él. Y cuando nos mantenemos en ese perfil o en ese nivel, yo le garantizo de que cualquiera quiere ir, cualquiera puede ser un conquistador, ¿verdad? Pero esa fama en algún momento llegó a deslumbrar tanto al pueblo y hasta los soldados que llegaron a confiarse, porque en realidad ellos pensaban que todo lo que hacían era por sus propias capacidades y por sus propias fuerzas. Y es ahí donde empieza ya el problema en el ser humano. Dios nos ha creado con un propósito, pero también Dios quiere que sigamos sus propósitos y sus principios, ¿verdad? Pero es importante entonces reconocer que ellos venían, fíjense, y esto es lo impactante de todo. Ellos venían de conquistar una ciudad llamada Jericó, en la cual habían caído sus muros.
en la cual ellos habían conquistado todo. Ellos habían terminado con todo. Simplemente con rodear esa ciudad 13 veces. El arca del pacto iba con ellos y los sacerdotes tocando las trompetas. Así que no se enfrentaría a una batalla, a una situación como esa. Conquistar de esa manera, ¿quién no quisiera conquistar? Pero ellos se confiaron, y una ciudad tan pequeña, o un pueblo tan pequeño como era el de Jai, allá siempre en Josué capítulo 8 versículo 25, nos dice la cantidad de personas que tenían o que vivían en esa ciudad. 12,000 personas. Imagínense, en la mente de cualquier persona, si utiliza la matemática, dice, si derrotamos una ciudad tan grande como la de Jericó, este pueblucho, o este pueblecito, o este pequeño número de personas, los vamos a comer como pan, más si es con café, ¿va? Entonces, ellos se confiaron y siguieron las estrategias de los espías, estrategias que solo los iban a conducir al fracaso. 7 años y medio habían pasado y ellos ni una baja habían tenido entre sus ejércitos. Pero al conquistar este pequeño pueblo, dice la palabra de Dios, y ya lo acabamos de leer, que murieron 36 personas. Qué triste es, hermanos, qué triste es que nos pongamos a pensar que si nosotros venimos de grandes victorias, ¿por qué pequeños obstáculos nos detienen? El gran problema es aquí, hermanos, que nosotros pensamos que creemos en Dios, ¿verdad que sí? Y creemos que podemos manipular a Dios como nosotros queremos, a nuestra conveniencia, y Dios va a hacer lo que yo diga. Esto es lo que le pasó a este pueblo. Ellos se confiaron, porque Dios les dijo, vayan y conquisten, entonces nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Pero Dios dice, no es a su manera, es a la manera que yo digo. Ustedes quieren ser conquistadores, quieren ser victoriosos, lo van a hacer como yo digo, no como ustedes dicen. Y ese es el punto donde el ser humano entra en el dilema con Dios y empieza a pleitear con Dios como que si Dios tuviera que estar obligado a hacer lo que el hombre dice. Dios nunca va a hacer eso. Él es soberano. Tampoco es autoritario, porque si no, no nos diera oportunidades a nosotros para que alcanzásemos su misericordia. Pero la clave para entender esta derrota está en el versículo 1 que leímos. Josué 7:1. Los hijos de Israel cometieron prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Ese pecado, esa desobediencia. El Señor les dijo, miren, van a ir a conquistar. Y cuando conquisten, no van a tomar nada de lo que hice en cuenta. La única salvedad, les dijo, cuando ellos fueran a conquistar a Jericó, la única salvedad va a ser que Rahab, por haber dado la oportunidad a aquellos espías, ella es la que se va a hacer salva. Ella, toda su familia y todo lo que ella tiene. Pero lo demás, todo lo van a consagrar al Señor. Pero el pueblo, hermanos, cometió un pecado. Y al principio Dios lo amplía desde esa perspectiva. El pueblo pecó, el pueblo de Israel cometió prevaricación. Y eso es lo que hace. Nosotros sabemos que no es todo el pueblo el que se movió en ese sentir, solamente fue una persona, pues ya lo leímos. Pero Dios dice, fue el pueblo el que pecó, porque Dios a nosotros nos considera como un todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que si un miembro se duele, nosotros tenemos que dolernos con él. Y si un miembro se goza, tenemos que gozarnos con él. Dios lo ve así porque Él anhela que nosotros seamos unidos y quiere que así lo seamos. Pero este pueblo, hermanos, pecó. Y cuando hay pecado, las victorias no se dan, ¿verdad? Ahora piense, ¿qué sucedió con este pueblo para que un pueblo tan pequeño no pudiera ser conquistado? Un hombre falló en medio de Israel. ¿Usted quiere ver una iglesia próspera? Póngase a pensar entonces,
que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para no fallar, así como falló un solo hombre en medio de su nación. Las victorias de Israel, hermanos, siempre fueron dadas, siempre estuvieron sujetas y siempre fueron así porque guiaban, se dejaban guiar por el ángel de Jehová, siempre estaba ahí, ¿verdad? Josué en capítulo 5 lo podemos ver, versículo 13. Dice la palabra de Dios que estaba Josué cerca de Jericó y él alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, un hombre valiente. Josué de hecho era un guerrero. Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Podemos ver aquí que no fue una visión la que él tuvo, de lo contrario él no se hubiera postrado en tierra. En esta aparición de este ángel, Josué recibe las instrucciones de la conquista de Jericó. ¿Qué sucedió cuando Josué va a querer conquistar al otro pueblo que era tan pequeño? ¿En quién confió? En sus dos espías. Aquellos hombres dijeron: no, mire, no vaya todo el pueblo. La palabra de Dios, el Señor les da las instrucciones y dice: cuando vayan a conquistar, todos tienen que ir. Solo los que se van a quedar van a ser las mujeres y los niños. Partiendo de ahí, el pueblo ya estaba cometiendo un error, porque estaba manipulando, estaba haciendo sus estrategias en base a la consideración de los espías. Ahora bien, usted puede decir: si fueron esos 7 años de conquista, ¿qué sucedió entonces? ¿Por qué razón entonces el pueblo tuvo que salir huyendo? Porque no siguieron las estrategias y el propósito que Dios tenía para ellos. Ahora, adáptalo a su vida. ¿Qué sucede cuando nosotros, hermanos, no cumplimos los propósitos? Nos frustramos. O algunos no se han frustrado en algún momento, cuando las cosas le salen mal. Este pueblo dice que su corazón se puso como agua. ¿Verdad que sí? Imagínense el nivel de desesperación que llegó. Y Josué se postró delante del Señor, se rasgó su manto y le dijo: Señor, nos has sacado para que nos maten estos amorreos. El Señor le dijo: ¿qué haces? Levántate, momento, mira, yo no los he sacado para que los maten o los conquisten los amorreos. Yo los he sacado para que obedezcan, para que conquisten la tierra, pero a la manera que yo quiero, no a la manera que ustedes dicen. ¿Sabe por qué el crecimiento de la iglesia está dado por Dios? Porque Él es el que dicta las reglas, Él es el que sabe cómo nosotros vamos a ir creciendo. La palabra de Dios dice que uno siembra, otro cosecha, uno riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora bien, por eso entonces nosotros como iglesia no vamos a trabajar. Claro que sí, tenemos que trabajar, tenemos que llevar el evangelio por todas partes, donde quiera que nosotros vayamos. Ciertamente el Señor nos va a dar estrategias, pero va a ser en el plan y el propósito de Dios. ¿Qué quiero decirles yo con esto, hermano? Yo no estoy diciendo que por eso vamos a acomodarnos y vamos a empezar a decirle: bueno, Señor, que aparezca el ángel y entonces el que nos va a aparecer va a ser el hermano ángel. Que aparezca el ángel y entonces que nos diga qué hacer. Ciertamente el Señor tiene estrategias para nosotros. Él nos va a dar el respaldo, la gracia necesaria. Usted va a hablar y el Señor lo va a dar esas palabras. Le va a dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Le va a dar cualquier cosa para que la persona que venga a los pies de Cristo o que sea candidato a venir a los pies de Cristo entienda el propósito por el cual se está llevando esa palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, en vez de luchar contra el pecado, muchas veces nos habituamos a él. Acá cometió un error. ¿Qué es lo que se llevó acá? Un lingote de oro, un manto babilónico y unos ciclos de plata. Si usted se da cuenta, ahí se repite la misma estrategia que sucedió en el jardín del Edén. Vio, codició y tomó. Y aparte de eso, ¿sabe cuál es una de las estrategias que el enemigo utiliza? Y que nosotros tristemente caemos en eso. Cuando hemos cometido un pecado, nos escondemos.
¿qué hizo este hombre? Escondió lo que se había traído. ¿Dónde lo metió? En su tienda. Ahí lo enterró. ¿Qué hacemos nosotros cuando fallamos? Nos escondemos de la presencia de Dios. Muchos de nosotros queremos ser listos, como este hombre. Muchos de nosotros dentro de las iglesias queremos hacer que nadie me mira. ¿Verdad? No, yo como quiera. Si es mi amigo, él no me va a decir nada. ¿Pero que acaso yo lo voy a perdonar y yo lo voy a llevar al cielo? Pues? Nos escondemos del hombre, pero de Dios se nos olvida que nos está viendo en todo tiempo. Tratamos de ocultarnos del Señor. Yo le digo, hermano, si usted quiere ser bendecido, no se ande ocultando, aprende y aprendamos a hacer las cosas bien. ¿De qué le sirve que ande pecando por ahí con un ratito de placer y de repente va a perder todo lo que el Señor tiene para usted? No podemos nosotros estarnos ocultando. Este hombre sí quiso ocultar, pero Dios dijo, no, mira, momento. Yo lo voy a llamar dentro de la congregación, porque cuando Dios dice es el pueblo de Israel, me imagino que todo el pueblo de Israel se debe haber puesto a temblar si ellos lo habían estado frente a él en el monte de Horeb y habían visto cómo Dios se había glorificado. El Señor dijo, no se preocupen, yo voy llamando por familia. La familia hermano Nelson, no, él no es el otro. Es el otro Nelson. La familia del hermano tal, y así, hasta que llegaron a la familia de Acán. Este hombre, hermanos, en vez de luchar contra el pecado, muchas veces lo que tratamos de hacer es esconderlo, y Dios no quiere eso. Nos acomodamos a ese fracaso como un ajuste, la frustración muchas veces. Como quiera ya pequé. Si al final, y fíjese cómo somos nosotros, si al final todos pecamos. Y entonces el enemigo le dice, sí es cierto, sí, todos son pecadores, más si son de la senda antigua. ¿Verdad? No, nosotros tenemos que luchar. Muchas veces, sabiendo en la condición que estamos, no nos humillamos ante Dios para descubrir dónde está el mal. ¿Queremos prosperar? La palabra de Dios lo dice, que no descubramos ese pecado. Pero los hijos de Israel, hermanos, transgredieron con respecto a este anatema. Observemos entonces que la culpa fue a todo el pueblo, pero al final Dios fue pasando por el filtro hasta llegar a quién era el culpable, ¿verdad? Nunca olvidemos buscar en toda dirección al Señor. Este pueblo se confió y dijo, no, estos son poquitos, los vamos a ir a comer como pan. Vamos a ir a conquistar. Independientemente de lo que usted haga en su trabajo constantemente, encomiéndese al Señor. Cada día tiene su propio reto, cada día tiene su propio afán. Muchas veces nosotros decimos, esto ya me lo puedo, ya sé cómo va. Nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar, contra qué persona estamos hablando, con qué persona estamos platicando. Nosotros debemos de estar conscientes que necesitamos todos los días la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. La palabra de Dios dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿somos guiados por el Espíritu Santo? Porque muchas veces nosotros decimos que somos guiados por el Espíritu Santo, pero hacemos lo que queremos. Vamos donde no tenemos que ir. Oímos lo que no tenemos que oír. Vemos lo que no tenemos que ver. Pero somos hijos de Dios. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Esa debe ser la interrogante para nosotros. Y que nos debe de llenar de satisfacción y aprobado si en verdad estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Aleluya. Jericó fue una ciudad, hermanos, que fue reducida a escombros. Y la victoria fue grande. Pero el gran problema, y debemos de enfocarlo aquí, está en que muchos de nosotros fallamos porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Miren lo que dice Josué capítulo 7, versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, está hablando de los espías,
no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Si se da cuenta, los espías, en este caso, fueron lo contrario de aquellos 10 hombres que dijeron que no subieran, porque ahí solo habían gigantes. En este caso contrario, ellos tenían un ego bastante grande. En este caso, ellos confiaron en sus propias fuerzas. ¿Acaso usted, por ser grande, puede seguir confiando en sus propias fuerzas? Cada día nosotros dependemos del Señor, cada respirar depende de Dios. Cada día depende, sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros dependemos de Dios. Debemos de estar ahí todos los días, al pie del cañón, buscando esa misericordia todos los días. Recordemos entonces, hermanos, que ningún enemigo, en este caso, porque espero que como creyentes no tengamos enemigos físicos, así, ¿verdad? Como de personas, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O no me va a decir que lo tiene a la par ahí. Porque muchas veces el enemigo más grande puede ser hasta su propio esposo o su esposa, ¿verdad? Pero aquí yo sé que no. Eso fue en la otra iglesia que iba antes. Nosotros, hermanos, como buenos hijos de Dios, debemos de entender que ningún enemigo espiritual es pequeño, ¿verdad? Porque a nosotros nos han dicho, machácale en la cabeza al diablo. ¿Y usted cree que solo con hacerle así, ya el diablo da risa, le da? ¿Ah? Aparte de eso, que no es ni bíblico estarle machacando la cabeza al diablo. Nosotros debemos de resistir al enemigo. Nosotros debemos de resistir. ¿Y cómo lo vamos a resistir? No haciendo la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. Porque escrito está, tenemos que decirle, ¿verdad? Pero mira lo que dice en 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque a veces no confiamos. No, eso que te pasó a ti, eso ya, eso no es nada para mí. Esas tentaciones que te han llegado a ti, ni cosquilla me hicieron. Ningún enemigo, por pequeño que sea, nosotros lo podemos vencer. Todo lo vence el Señor y está en el poder de su fuerza. Recuérdense que nuestra lucha, insisto, no es contra carne ni sangre, sino contra esos principados. ¿Y cómo vamos a tener el respaldo de nuestro Dios? Buscándolo. ¿Cómo vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo? A control remoto no podemos. Tenemos que buscar, tenemos que anhelar la presencia del Señor. Estos hombres, hermanos, se confiaron, no consultaron a Dios. El versículo 14 del capítulo 5. Allí leímos que el ángel se presentó y le dijo, he venido como príncipe del ejército de Jehová, pero en esta ocasión, si contrastamos con la decisión que ellos tomaron para ir a Jai, nos damos cuenta que estos confiaron no en el ángel de Jehová, no en el príncipe de Jehová que había llegado, sino en los dos espías. ¿Sabe por qué muchas veces en las iglesias no crecen? Porque las estrategias que utilizan son estrategias humanas. Pongamos esto aquí, vaya a llamarle la atención a los muchachos. Si los muchachos tienen 300 canales de televisión en la casa y pasan aburridos. Y aquí con un par de luces ya lo quieren meter en la discoteca. Se va a aburrir. ¿Sabe quién cambia a la persona? La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Esa es la ley que va a llegar y por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra. Esa palabra que va a redarguir nuestro espíritu, que va a penetrar como espada las coyunturas y los tuétanos. Yo no necesito ponerle una bolita de cristal ahí para que todos piensen que es una discoteca siendo antigua. Al diablo con eso. ¿Que soy anticuado con eso? No, de ninguna manera. A mí me gusta la tecnología. Y trato de usarla, pero de la manera que sea correcta. ¿Verdad? Me va a decir, es que quizás nunca fue a un lugar de eso. ¿Cómo no, hermano? Si de ahí me sacó el Señor. ¿Verdad?
Ahora el punto es, ¿por qué yo he dejado de hacer aquello? Porque ahora le quiero servir al Señor. Y el Señor dice en su palabra que busquemos ese camino recto y bueno, ¿verdad? Entonces, estos hombres, hermanos, no consultaron al Señor. Y el momento más peligroso de cualquier ser humano es cuando se siente, miren, infladito. No pensar que gordito. Gordito es otra cosa. Con aires de grandeza. Cuando no le gusta que le den sugerencias. No, eso yo ya lo sé. No, eso, sí, ya sé. Ni deja que le den la opinión y está diciendo que ya lo sabe. Ese es el momento más crítico para el ser humano. ¿Verdad? Cuando nos sentimos confiados en nuestras propias fuerzas, cuando nos inflamos, cuando la cabeza se llena de humo. Es entonces que viene ya la altivez y pronto está la caída. Por eso nosotros, hermanos, el Señor nos dice, miren, sean más, hombre, humildes. Aprended de mí, que así soy. Manso y humilde de corazón, dice el Señor, ¿verdad? Proverbios 3:7 lo dice de otra manera. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Le puede decir ese versículo a su hermano que tiene a la par? Dígale así con cariño, con amor y con respeto. Aleluya. Algunos no lo quisieron decir, ¿verdad? Pero no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya. El triunfo de Jericó, hermano, cegó el entendimiento, y ese es el problema más grande. Cegó el entendimiento, ya la tenemos hecha. Si derrotamos una ciudad tan grande como aquella, esta, ahí vamos entre los pies. Entonces aquí el punto es, hermano, que con frecuencia el éxito público se transforma en un fracaso en privado, ¿verdad? Porque no somos necios, porque no somos sabios, somos más necios que otra cosa. ¿Y sabe lo que hace? Aunque él sepa que está en su necedad, pero su ego no lo permite aceptarlo. No, sí, yo sé. Es más, no importa lo que venga, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Pero lo dice con su boca, en su ego. No mide las consecuencias. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros tomamos malas decisiones? ¿Habrán consecuencias, sí o no? ¿Verdad que a este hombre le dijeron que no, a todo el pueblo se le dijo que no tomaran del anatema, que no agarraran nada? Pero este hombre dice que vio un manto babilónico. Este hombre dice que vio ahí un lingote de oro. Dice que vio unas piezas de plata. Este hombre dijo, no, esto es para el hijo de mi mamá. Y se lo llevó. Desobedeció. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el pueblo se desanima, los fracasos llegan a nuestras vidas por esas malas decisiones. ¿Alguna vez ha tomado alguna mala decisión usted? Quisiera seguirlas tomando todos los días que le restan de vida. ¿Verdad que no? Algunos dicen, si yo lo volviera a conocer, yo no me caso con ella. Pero los otros dicen así, yo sí me caso con ella. O la esposa dice, no, yo no lo quiero, no cambio por nada, ¿verdad? Pero el otro está diciendo, ojalá que se repitiera eso. Pero no, hermanos, las decisiones que usted ya tomó, si hubiese un manual de consecuencias, yo le garantizo que nosotros leyéramos ese manual y dijéramos, sí, si yo hago esto me va a tal cosa. Pero no existe. En la vida no hay una escuela para padres. En la vida no hay una escuela para jóvenes. Nosotros, el único manual que nos va a dar vida eterna es la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que hace la gente? Rechazarlo, darle la espalda. ¿Por qué? Porque quiere vivir como quiere. Cuando ya se empieza a tratar el tema de enderezar los pasos, cuando ya se trata el tema de que, mira, deja de hacer esto para que hagas esto, como que si él fuera mi papá. Y el punto no es ese.
Pero nosotros queremos mantenernos siempre como ese liderazgo. Fíjese, la iglesia necesita estar unida y la iglesia necesita de igual manera ser transparente delante de Dios. Nosotros queremos una iglesia próspera. Sí. Comprometámonos con Dios, hermanos, para no cometer pecados. Fíjese, este pueblo se desanimó, pero también no fue solo el pueblo, sino que el liderazgo. Josué lo que hizo, se fue a llorar con los ancianos delante del Señor. Desde la mañana hasta la tarde se fue a llorar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las palabras que se dicen como liderazgo no causan un efecto en el pueblo. Y el mismo pueblo desanima al que está como líder. Pero ¿qué sucede cuando todo el pueblo va caminando bien? Cuando todos nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando todos nosotros nos entregamos al Señor como debe de ser, la gloria de Dios se va a mover. Amén. Y a veces pensamos, no, es que es el pastor, pero ¿y usted qué hace de su parte? ¿Queremos ver milagros? Amén. Pongamos de nuestra parte, hermanos. El cuerpo de Cristo, hermanos, es tan glorioso, es lo mejor que puede haber en esta tierra, la iglesia. Pero desgraciadamente como iglesia no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Desgraciadamente vivimos nosotros una religión y Dios no nos llama a una religión, Dios nos llama a una relación con Él constantemente. Platiquemos con Dios constantemente. ¿Usted cree que Dios no sabe que nos vamos a equivocar? ¿Cómo no, hombre, hermano? Si Él sabe que nos vamos a equivocar. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestros errores, ¿verdad que sí? Porque nada es demasiado pequeño en la vida. Para usted las cosas insignificantes, Dios no las ve como insignificantes. Si el Señor dice que ni un cabello podemos hacer crecer, ¿verdad? Él lo ve como, ni un pajarito, dice, se cae de su nido si Él no lo permite. Ni una hoja se cae de un árbol si Él no lo permite. Y las cosas para nosotros, esas cosas así son como insignificantes. Y nosotros decimos, una mentirita no es nada. Y eso nos va llevando a que ocasionalmente nosotros vayamos metiendo en esa bola y la avalancha de repente usted ya no la puede detener. Se mantiene en una condición donde ya es más mundo que iglesia. Pero aquí no, ¿verdad? Aleluya. Sin Dios la tentación más pequeña será insoportable. Es que no, si eso ya me lo puedo, ya sé cómo es. 1 Corintios nos predicaba el hermano aquel día, ¿verdad? No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, dice la palabra de Dios, aleluya. Sino que dará juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Porque es importante entonces que reconozcamos qué debemos de hacer entonces para obtener la victoria en nuestras vidas y ganar cualquier batalla que sea. Porque no importa qué cantidad de problemas nosotros tengamos, si lo meditamos en el Señor y tomamos las decisiones en la voluntad de Dios, somos más que vencedores. Él dice, somos más que vencedores a través de su Hijo amado, que venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Vea lo que dice entonces el versículo 16, siempre de Josué capítulo 7, versículo 16 al 18, vamos a leerlo. Del 16 al 18. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciéndose acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, y hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces, dice el versículo 19, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. ¿Por qué el Señor estaba diciéndole? ¿Por qué Josué llegó a ese punto? ¿Por qué el Señor descubrió a ese pecado oculto? ¿Por qué lo descubrió? Porque lo contrario el pueblo no podía avanzar.
Eran 32 reyes, dice la palabra de Dios, que tenían que vencer en todo lo que ellos tenían, todas las jornadas que tenían que hacer. Apenas se estaban enfrentando con el segundo. Les quedaban 30 reinos por conquistar. Y el Señor les dice, miren, así como hemos comenzado mal. Algunos de nosotros comenzamos mal el Evangelio. Qué hermoso es comenzar bien reconociendo que fallamos. Hay veces nos habituamos pensando de que no, si es que Dios es mi chero, yo puedo hacer lo que yo quiera. Como quiera, Él no dice nada. Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Pero también es fuego consumidor, y eso que no se le olvide, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Quitar el pecado. ¿Está usted dispuesto a dejar el pecado? ¿Está dispuesto usted a dejar aquello que ofende a Dios? Ahora hágase un análisis de usted durante esta semana de lo que yo he hecho. ¿Hay algo que ha ofendido a Dios? Porque a veces no lo meditamos de esa manera. Necesitamos entonces dejar de hacer aquello que ofende a Dios. La otra cosa que es importante es reparar la falta en la medida de lo posible. ¿Cómo así? Vea lo que dice el versículo 22 al 26. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Ahora piense usted, ¿qué habían hecho las ovejas? ¿Qué habían hecho las hijas? ¿Qué habían hecho los hijos? No habían hecho nada. ¿Sabe lo que hace el pecado? El pecado contamina no solo a uno, y las consecuencias muchas veces de una persona lastiman a las que están a su alrededor. O las consecuencias de una persona dañan a las que están a su alrededor. Este hombre tuvo que restituir todo lo que él había llevado. Ciertamente tuvo que pagar el precio, pero muchas veces nosotros decimos, no importa, yo como quiera me atrevo a asumir las consecuencias. El pueblo de Israel dijo que su sangre sea con nuestros hijos y con nuestra descendencia, cuando pedían que se soltara a Barrabás. ¿Qué sucedió en el holocausto? Nosotros sabemos, y nosotros vemos las atrocidades que han hecho con el pueblo judío. Es el pueblo más perseguido por todas las naciones del mundo. Pero ellos dijeron que su sangre sea sobre nuestra descendencia, sobre nuestros hijos. Las consecuencias se viven y nosotros muchas veces no las medimos. Ahora bien, va a decir usted, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? Nosotros muchas veces cometemos errores de los cuales tenemos que restituir. Tenemos que entender, hermanos, que la única manera es reconocerlo, porque el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiese y se aparte de él, dice la palabra, alcanzará misericordia. ¿Verdad? Y la otra de las cosas, fíjese, que es bien triste en este caso. ¿Acán aceptó su pecado, sí o no? Él lo declaró y dijo, sí, yo he robado, me he agarrado eso y lo tengo escondido en tal lugar. Pero fíjese, aceptar las consecuencias del pecado. En el caso de Acán, dice, él se arrepintió, confesó el pecado, pero eso no eliminó el castigo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque este hombre dice que fue apedreado por toda la ciudad, por todo el pueblo, y aparte de eso, quemado él, sus hijos, sus bienes, sus tiendas, sus ovejas, sus bueyes y todo lo que este hombre tenía. Ahora bien,
¿Qué sucede entonces si nosotros fallamos, hermanos? Abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Este hombre no lo tuvo, pero nosotros tenemos al que murió en la cruz del Calvario, el que nos da la vida, el que nos da la libertad, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él es nuestro Rey y se llama Jesucristo. Este hombre no tuvo la oportunidad, tuvo que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Por nosotros ya murió Cristo. Aleluya, tenemos que estar agradecidos. La única manera, dice la palabra, si ustedes quieren que yo siga con ustedes en la conquista, aparten a ese pecador de ahí. Vea cómo el Señor ahora habla a la iglesia. ¿Quiere la iglesia ser próspera? Hermanos, dejemos el pecado a un lado. Yo no le voy a decir aparten al hermano o a la hermana. No, arrepintámonos. Y sigamos por ese camino de victoria. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Si usted no entiende que usted es importante en esta obra, en este cuerpo, hermano, entonces usted no se va a meter en el propósito y usted va a vivir como quiere, va a hacer lo que quiere. Pero si usted dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que estar saludable, usted va a luchar por ese cuerpo para que se mantenga saludable. Y la gloria de Dios se va a mover en medio de sus hijos y veremos milagros en medio de su pueblo. Y el Señor se moverá. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer las partes que le corresponde. De otra manera, hermano, no andes pensando, ay, el pastor que venga todas las mañanas a las 5, como quiera ni hacer nada. Hay que se levante él y que venga. ¿Y usted? Ay, ora por mí, hermano. Claro, tenemos que hacerlo. Pero necesitamos, hermano. Acá no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Dígale a mi hermano o a su hermano, tú eres bendecido, tú eres victorioso. Dígale sin miedo. Bendecido y victorioso. ¿Sabe por qué? Primera de Juan 1:9 lo dice de una manera bien hermosa. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aleluya. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué hermoso es, hermanos. Ahora nosotros ya no vamos a morir a piedra, ni mucho menos quemados. Pero tenemos que venir a Cristo. Él es la propiciación por nosotros. Él es el que cubrió, el que nos justifica. Entonces, hermanos, recordemos, Satanás no va a desaprovechar una oportunidad. La mínima oportunidad que él tenga, nos va a tratar a nosotros para que tropecemos. Él no anda jugando a ser diablo. Él es diablo. Él es demonio, es el acusador. Y nosotros, muchas veces, ¿sabe lo que hacemos? Jugamos a ser cristianos. No debemos de jugar a ser cristianos. En verdad vivamos como hijos de Dios. Aleluya. Debemos tener en cuenta, hermanos, que también somos débiles y que después de las victorias seguimos siendo los mismos de antes. Usted no hace las cosas por su intelecto. Usted hace las cosas porque Dios se las permite. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha dado la vida este día. Recuerda entonces, usted y yo somos los mismos antes y después de las situaciones que llegan a nuestras vidas. De otra manera, debemos tener en cuenta que somos tan débiles después de las victorias como antes. Y que siempre vamos a tener la necesidad de Dios. Y la otra cosa final, que el pecado daña cualquier congregación. Más si está dentro del liderazgo. El liderazgo tiene que ser ejemplo en todo lo que hace. Debemos de ser ejemplos, hermanos, en todo lo que hacemos. El liderazgo tiene que anhelar, tiene que buscar, tiene que desear estar en la presencia de Dios. Una de las cosas que yo me propongo, y esto es un comercial, ¿verdad? Una de las cosas que yo me propongo es que cada uno de nosotros desarrolle una relación con Dios, que no ande buscando que le digan, hermano, vamos a ayunar, hermano, vamos a orar. Hermano, ahora nos reunimos un domingo porque tenemos que leer la Biblia. ¡No!
Usted como buen hijo, usted tiene que desarrollar ese deseo de orar, de ayunar, de buscar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué necesita que lo anden empujando si usted sabe lo que tiene que hacer? Amén, gloria a Dios. Claro, definitivamente como congregación un día nos vamos a reunir y vamos a ayunar todos juntos. Como grupo vamos a ayunar todos juntos. Claro que lo vamos a hacer. ¿Por qué es saludable? Claro que sí. Pero usted tiene que mantener una relación con el Señor constantemente. Quiere estar firme, quiere estar fuerte. Desarrolle una relación con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. De otra manera, hermanos, el pecado va a dañar la congregación. Y por último, y quiero que se ponga de pie ya de una vez. Piensen en esto. Estas palabras que voy a decir, hermano, yo creo que son la esencia de la aplicación de este mensaje para nuestras vidas. Y estas palabras nos competen a cada uno de nosotros como iglesia. Analícelas detenidamente. La voy a tratar de decir despacio para que lo entendamos. El éxito para que la iglesia gane cualquier batalla, oiga bien, no está basada en la elocuencia del predicador, en los dones, ni mucho menos en los talentos. El éxito de cualquier iglesia se basa en la santidad de cada uno de sus miembros. Aleluya, gloria a Dios, así es. Se lo voy a volver a repetir para que le demos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El éxito para que la iglesia gane cualquier batalla no está basada en la elocuencia del predicador, ni en los dones, ni en los talentos. El éxito de la iglesia está basada en la santidad de cada uno de sus miembros, en la santidad de cada uno de sus hijos, cosas que ahora escasea por cualquier lugar, cosas que ahora no existe ya esa palabra. Nosotros como buenos hijos tenemos que anhelar esa santidad constantemente. ¿Qué es la santidad? Dejemos de pecar sencillamente. No anden buscando alas, porque si no, ahí en la pulga le vamos a conseguir unas para que se las ponga. No significa andar con alas, no significa andar con apariencia de piedad. Claro que vamos a tener todo eso como parte de, pero nuestros frutos son los que van a hablar de mí. Los frutos son los que hablan de usted. ¿Cómo se conduce allá afuera, hermano? ¿Está la gente viendo algo diferente de usted? O dicen, no, si este es lo mismo como lo conocí hace 20 años. Como buenos hijos tenemos que anhelar la presencia de Dios. Y no se me ponga triste, póngase alegre, porque Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. Aleluya.